Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila de Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. Vamos a analizar en esta ocasión un estudio acerca de lo que tiene que ver con la historia del pueblo judío. Es una historia muy breve, vamos a hacer una introducción a todo lo que ha vivido el pueblo de Israel a través de los siglos. Y vamos a ver los periodos bíblicos que se han registrado a través de la historia. Iniciando por hablar con lo de la introducción, vamos a ver que los judíos tienden a ser muy conscientes en la historia y la memoria colectiva a menudo se forma a su carácter y a su identidad. En los textos clásicos judíos, Dios es concebido como aquel que está involucrado personalmente en los asuntos de los seres humanos. Dios es el Redentor, el que sacó a los israelitas de Egipto y los trajo a la tierra de Israel. El Éxodo es el modelo de todas las redenciones futuras. El judaísmo tiene una historia muy larga y los judíos han vivido en muchos países a través de los siglos, en Canaán, en Egipto, en Babilonia, en Persia, en la cuenca mediterránea y luego finalmente en todo el mundo. Y así es un trabajo sobre la historia del pueblo judío. No solo tiene que considerar la dispersión de las comunidades judías a lo largo y ancho del mundo, sino que también debe considerar la periodización de estas historias que tal vez no concuerden con otras diásporas judías. A menudo el estatus de las comunidades judías dependía del grado de modernización del país anfitrión. Así, mientras un país podía haber entrado en el periodo moderno, otro en cambio podía permanecer en la época medieval. Así que vamos a dividir unos periodos utilizando grandes categorías de la historia de los judíos en los siguientes periodos históricos. Uno es el periodo bíblico, que va desde la creación hasta la destrucción del templo en el año 70 de la era común. Y aunque estos últimos 300 años se conocen como el periodo helenístico, es considerado uno de los, o sea, está en los más, está dentro de lo que se conoce como el periodo bíblico. Luego viene el periodo rabínico, que formalmente empieza desde el año 70 de la era común y alcanza hasta el siglo VII de la era común con la finalización del Talmud de Jerusalén y Babilonia. Ese es el periodo rabínico. Luego viene lo que es el periodo medieval, que es mucho más largo que en su división occidental de los tiempos históricos y va desde el siglo VII hasta los siglos XVIII y XIX. Y luego tenemos el periodo moderno, que hace referencia a los siglos XIX y XX hasta la actualidad. Iniciando con lo que es el periodo bíblico, tenemos entonces cuatro periodos, que es el periodo bíblico, tenemos el periodo rabínico, el periodo medieval y el periodo moderno. Entonces, iniciando con el periodo bíblico, la historia judía comprende un lapso de tiempo de aproximadamente 4000 años. Y vamos a iniciar tocando el primer tema, que es de Moisés hasta el siglo VI antes de la era común. En realidad no se sabe cómo y cuándo el pueblo judío hizo su aparición en el antiguo Canaán, según la Torá, al comienzo del periodo patriarcal con Abraham, Isaac y Jacob, tradicionalmente situados en los siglos XX y siglos XVIII antes de la era común. Los hebreos, como eran denominados entonces, surgieron en un lugar del norte de Siria y por la culpa de la hambruna de Canaán residieron en Egipto más o menos 400 años. Entonces, bajo el liderazgo de Moshe, se escaparon de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto de Sinaí, donde pactaron con Hashem, del cual ellos recibieron la Torá, que la Torá, como vimos en el estudio anterior, traduce instrucción. Fue recibida en el monte Sinaí, en el monte Joreb, también se conoce así. Y luego Josué, el sucesor de Moshe, llevó a los israelitas a la tierra prometida a la tierra de Israel. El periodo de los jueces realmente traduce como gobernantes militares. Durante los siglos VII y X antes de la era común, facilitó que los israelitas se establecieran en un país, y muchos sabios están todavía debatiendo si las 12 tribus salieron de Egipto en masa o se asentaron en Canaán, como asegura la Torá,
o en el escenario más probable si las tribus que partieron se unieron con otras que ya vivían en Canaán, creando así la confederación de tribus bajo la guía divina de Hashem. Las primeras referencias a una entidad conocida como Israel se encuentran en la estela de la victoria del faraón el faraón egipcio Merneptah en el siglo VIII antes de la era común. Las primeras 12 tribus israelitas vivieron en la área rodeada por pequeños reinos. Al este estaban los edomitas, los moabitas y los amonitas. En el norte se encontraban los fenicios y al sudeste los poderosos filisteos. De vez en cuando uno de estos reinos atacaban a las tribus israelitas vecinas, y cuando estos enemigos se hicieron más fuertes y los asaltos más devastadores, los israelitas sintieron la necesidad de establecer un frente unido contra sus enemigos y en particular contra los filisteos en el sudoeste. El rey Saúl reunió en la región a algunas de las tribus para luchar contra los filisteos y así terminó con el monopolio sobre la fundición de hierro. Luego, posteriormente, su sucesor, David, en el año 1000 al año 960 de la era común, no solo unió todas las 12 tribus, sino las tribus del norte y las tribus del sur, sino que conquistó Jerusalén, haciendo de ella la capital de la monarquía unificada. Su hijo Salomón, en el año 960 al 922 antes de la era común, mantuvo la paz entre las tribus y fue capaz de construir un templo en la nueva capital de Jerusalén. El templo funcionaba como santuario real. Después de la destrucción de otros templos locales de todo el país, la llamada reforma deuteronómica del siglo VII antes de la era común, el templo de Jerusalén se convirtió en el centro religioso de todos los israelitas. Luego, más adelante, después de la muerte del rey Salomón, la disidencia interna llevó a la excepción del reino. Las tribus del norte, lideradas por el rebelde Jeroboam I, formó el reino de Israel, y las tribus del sur, bajo el liderazgo del hijo de Salomón, Roboam, creó el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Más adelante, en el año 721 antes de la era común, los asirios conquistaron el reino del norte y dispersaron una parte de su población a través de todo el próximo Oriente Antiguo. Más de 100 años después, Judá perdió su libertad bajo los babilonios en el año 586 antes de la era común. Estos destruyeron el templo de Jerusalén y obligaron a exiliar en Babilonia a muchos de sus ciudadanos. Este periodo se conoce como el periodo del exilio. Después del periodo de 70 años, los exiliados de Babilonia retornaron a la tierra de Israel y comenzaron a reconstruir las murallas de Jerusalén y dedicaron el segundo templo en el año 515 antes de la era común. Este es el primer periodo de la historia, que es el periodo que va desde Moshe hasta el siglo IV antes de la era común. Hasta el siglo VI, de la era común. Luego de esto viene lo que se conoce como la época griega. Dice que con la llegada de Alejandro Magno a la región en el año 333 antes de la era común, la cultura griega impactó en la pequeña comunidad de Judea. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de la era común, sus generales dividieron el enorme imperio griego en varias partes. Ptolomeo recibió Egipto y Seleuco I, Nicanor, en el año 312 al 218 obtuvo lo que fue Siria y las provincias orientales. En el año 301 antes de la era común, Judea y Fenicia fueron finalmente transferidas a Seleuco. En esos días los judíos estaban gobernados por el sumo sacerdote, cuya autoridad a menudo dependía de los gobernantes griegos. Luego, más adelante, en el año 175 antes de la era común, cuando Antíoco Epífanes IV se convirtió en rey de Damasco, en la capital de los greco-sirios, demostró la gran ambición que albergaba para su imperio, intentando conquistar Egipto y otros países alrededor. Luego se otorgó el apellido Epifanes, que significa el Dios visible, y empezó a invertir en la población judía, a intervenir en la población judía. Esto no sentó bien en los líderes judíos, y muchos de los cuales le llamaban jocosamente Epímanes, que significa el loco. El rey nombró a Jasón por Josué en el año 175 al año 171 antes de la era común como sumo sacerdote en lugar de su hermano Onías III.
y bajo la influencia de la familia Tobías, Antíoco nombró posteriormente a Jasón por Menelao en el año 171 al 167 antes de la era común. A cambio de una fuerte suma de dinero, según el libro de los Macabeos 4:24, a pesar de que este no era miembro de la familia sacerdotal, en el año 169 y 168 antes de la era común, Antíoco IV emprendió la conquista de Egipto. Mientras tanto, Jasón, el depuesto sumo sacerdote, abandonó a las amonitas, entre los cuales había encontrado refugio, y atacó a Menelao para recuperar el sumo sacerdocio. Así empezó una guerra civil entre Jasón y Menelao, y finalmente Jasón entró victorioso a la ciudad de Jerusalén. El rey Antíoco se puso muy enfadado. A su regreso de Egipto, Antíoco atacó Jerusalén, impuso restricciones a Judea y finalmente profanó el templo. El primer libro de los Macabeos describe estos trágicos acontecimientos como el siguiente. El Antíoco IV hizo llegar el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario la quema de ofrendas, sacrificios y libaciones, profanar el Shabbat y las fiestas, deshonrar el santuario y los sacerdotes, construir altares y recintos sagrados, templos para ídolos y sacrificar cerdos y animales impuros y dejar a sus hijos incircuncisos, según lo dice el libro de los Macabeos primero del 1, 44 y 48. Entonces, en el 15º día del mes de Kislev del año 1667 antes de la era común, los grecosirios erigieron un desolador sacrilegio sobre el altar de las ofrendas, según nos lo cuenta el libro primero de Macabeos de 1:54. Aunque el significado de esta expresión está completamente claro, probablemente se refiere a que erigieron un altar o una estatua pagana. Esto fue demasiado para los muchos judíos piadosos. Un sacerdote de nombre Matías, de la familia Hasmonea de la ciudad de Modín, no muy lejos de Jerusalén, junto con 5 hijos, decidió rebelarse, y algunos de sus seguidores rechazaron luchar en Shabbat, y como resultado muchos fueron masacrados en este día santo. Matías y sus hijos creyeron todo lo contrario. Ellos decían que el Shabbat fue otorgado a Israel para vivir y no para morir. Así que instaron a sus compatriotas a llevar armas incluso en Shabbat. Y finalmente muchos judíos se unieron a los hasmoneos en su lucha por liberar Jerusalén. La revuelta hasmonea continuó después de la muerte de Matías con considerable éxito bajo el liderazgo de Yehudá, llamado el Macabeo. Todos hemos escuchado también el nombre, la historia de los Macabeos. El hijo de Matías, los ejércitos judíos vencieron a los sirios en el año 666 antes de la era común. Como resultado de estas victorias militares, parte de Judea fueron liberadas. Después de 2 años de profanación, el templo fue purificado y dedicado de nuevo al culto del único Dios de Israel. Esta dedicación, literalmente conocida como Hanukkah, en hebreo tuvo lugar en el día 25 de Kislev del año 165 antes de la era común. El festival de Hanukkah celebra esta gran hazaña. Luego de la dominación greco-siria de Judá, pronto dio paso a los romanos, que llegaron con un gran poderío militar a causa de un conflicto interno entre 2 de los pretendientes hasmoneos al poder de Judea, Hircano II y su hermano Aristóbulo. Cada uno de los dos quería que Roma les ayudara. Pompeyo, en el año 106 al año 48 antes de la era común, el general romano marchó hacia Jerusalén, y en el año 63 antes de la era común, y estos efectos prácticos del reinado judío llegó a su fin en el año 37 antes de la era común, cuando la opresión militar se hizo más fuerte. Los judíos se rebelaron contra Roma, y sin embargo la rebelión fracasó estrepitosamente. Tito, el futuro emperador romano, atacó y destruyó la ciudad, así como el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era común. Así fue como acabó la nación judía del antiguo Israel. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén, y muchos de sus refugiados en Galilea y otros se unieron a los judíos que vivían en comunidades de la cuenca mediterránea.
Y aquí podemos ver, o sea, en esta historia, de que no el pueblo de Israel, no, a pesar de que vivía en la tierra en Eretz Israel, en su propia tierra, los gobernantes o eran los sirios o eran los egipcios, y todos sabemos que en esta época quien controlaba la religión controlaba prácticamente a las personas. Entonces, ¿qué hacían los romanos y estas personas que intentaban tener el control de esto? Ellos ponían sus propios sacerdotes, como lo vimos al principio. Ellos, sin importar de que no fueran de la descendencia de la línea sacerdotal, ellos imponían a las personas que sabían que estarían con el imperio romano, para ellos poder manipular así al pueblo de Israel. Por eso los líderes de la época no eran puestos por los mismos Yehudim, sino eran puestos por los romanos. Por eso vemos que muchas veces se habla de que los judíos que quisieron esto, quisieron lo otro, pero en realidad el que tenía el control de eso era Roma, a pesar de que los judíos mantenían su fe viva en el servicio a Hashem. Luego, hablando de un poco más, vamos a hablar sobre las sectas que surgieron. Dice que durante los primeros siglos, antes y después de la era común, la comunidad judía estaba dividida en varias sectas, cada una con su propia ideología política y teología. El Talmud de Jerusalén habla de que habían 24 sectas, según Sanedrín 16 y 29. Según el historiador judío Josefo, es un historiador del siglo I de la era común, dice que las sectas principales eran formadas por saduceos, esenios, fariseos y la cuarta filosofía. El filósofo judío Filón de Alejandría en el siglo I de la era común también menciona al grupo ascético de los terapeutas que florecieron en la ciudad de Alejandría. Además estaban los samaritanos y los primeros cristianos. Ya estamos hablando de finales del primer siglo de la era común. Luego habla sobre los saduceos, que representaban la élite gobernante y a menudo colaboraban con las autoridades romanas. Los esenios, en total desacuerdo con el sacerdocio de Jerusalén, pronto se asentaron en el área del Mar Muerto. Y los fariseos, que representaban a la mayoría de la población, mantenían la vida judía creando nuevas ideologías, incluso dentro de su posición diferentes escuelas de pensamiento, como los seguidores de dos personas que conocemos, que es la Hillel y Shammai. Luego estos acabaron envueltos en la deliberación de la ley judía y las enseñanzas de la Torá, y además, mientras que algún judío prefería enfrentarse violentamente con los romanos, los celotes, otros en cambio proclamaban la llegada de una nueva era y el final de los tiempos. Josefo, el historiador, los llama la cuarta filosofía, quizás una denominación para un grupo que agrupaba todas las acciones revolucionarias contra Roma. La proclamación final de los tiempos implicaba el final del Imperio Romano, y esto era un signo de rebelión, aunque en que se argumentara en esta línea era crucificado por los romanos. Aquel que argumentara en esta línea era crucificado por los romanos. Los primeros cristianos estaban entre estos grupos de visionarios que proclamaron la llegada del reino de Dios. Nos habla que Jesús y sus seguidores nacieron judíos y murieron como judíos. Para llevarse a estos temas, vamos a más adelante a ver la separación entre judaísmo y cristianismo, y cómo tuvo lugar progresivamente durante el final del primer siglo y más claramente en el segundo, después de la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos. En esta época es cuando se divide la creencia de que hay un Mesías que ya vino, y se divide que entre los que no dijeron que no han venido y los que sí vinieron. Esto vamos a ver es cuando se divide esta ideología y nace lo que es el cristianismo. Luego viene esto es contra la rebelión de Bar Kokhba en el año 132 y 135 de la era común. Ahora vamos a otro periodo, que es el periodo rabínico. Dice que con la destrucción del templo de Jerusalén, el sistema de sacrificios y el sacerdocio llegó a su fin.
En lugar de eso, los sabios religiosos que formaban parte del primer grupo farisaico emergieron como líderes nuevos. Ellos fueron los rabinos que adaptaron las enseñanzas bíblicas a un mundo nuevo. Lejos de Jerusalén, con algo de autonomía interna y restaurada por los romanos, aparecieron como grupo organizado en ciudades como Yafné y después en pequeños núcleos en Galilea, incluso en Tiberias. Así empezó a restablecerse la vida judía, recopilando y editando las enseñanzas de los maestros religiosos de las generaciones pasadas, incluso después de la corta rebelión de Bar Kokhba contra los romanos, una revolución que fracasó miserablemente. La creatividad espiritual continuó de forma decisiva. En la primera parte del siglo III de la era común, bajo el liderazgo de Judá Hanasí, en el año 135 al 217 de la era común, el líder de la comunidad de las primeras enseñanzas rabínicas fueron recogidas y editadas. Esta colección de leyes escrita en hebreo se llamó la Mishnah, y los maestros de la época Tanaanim. O sea, en esta época fue la colección de las leyes y se llamó la Mishnah, y los maestros de esta época se llamaron los Tanaanim. Ahora, la creencia de que Moshe recibió en el monte Sinaí no solo la Torá escrita, sino también su interpretación de forma oral, fue fundamental en la ideología de los rabinos. Esta afirmación permitía a los rabinos adaptar la palabra divina escrita a las condiciones de la época, razonando que el significado real del texto era transmitido oralmente de maestro a maestro. Además, los rabinos introdujeron la creencia de la resurrección del cuerpo después de la muerte, llamando hacia el pueblo a la esperanza de que una buena conducta sería recompensada en un futuro. Cuando el Mesías, un descendiente de David, redima a los oprimidos, los rabinos establecieron también el calendario judío y el canon de la Biblia hebrea, crearon el libro de las plegarias y derivaron la identidad judía de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad judía definieron que la persona que naciera de un vientre judío, de una mujer judía, era nacido judío. De esto hemos hablado varias veces. Si su mamá es judía y su papá no es judío, el hijo nace judío. Pero si el papá es judío y la mamá no es judía, el hijo sale no judío, no nace judío. Esta es la derivación de la identidad judía que viene de la madre a partir de esta época. La Mishnah fue objeto de interpretación por parte de otros sabios que llegaron después de su recopilación. Estos rabinos, llamados Amoraim, debatieron cada aspecto del texto mishnaico, y estas discusiones, llamadas Gemara, que quiere decir la conclusión. Entonces viene la Mishnah, que fue la recopilación, luego vinieron algunos comentarios, y esos comentarios se llamó la Gemara, que Gemara que traduce literalmente conclusión. Fueron realizadas en arameo vernáculo y finalmente recopiladas combinando la Mishnah y la Gemara, creando de este modo lo que conocemos hoy como el Talmud. Entonces viene la Mishnah, que es la explicación de las leyes. Luego vienen los comentarios de estas leyes, que se llama Gemara. Se reúne la Mishnah y la Gemara y se forma lo que conocemos como el Talmud. Hubo dos versiones de esta recopilación del Talmud. El Talmud de Jerusalén fue recopilado probablemente en Tiberias en el año 450 de la era común, y el Talmud de Babilonia alrededor del año 500 de la era común, en la Academia de Sura en Babilonia, localizada en la parte meridional del país y al oeste del río Éufrates, donde se estableció una gran comunidad judía después de la destrucción del segundo templo. Hay alguna diferencia entre los dos, tanto en lo que se refiere a la metodología así como su contenido. ¿Cuáles son? Mientras el Talmud de Jerusalén pone énfasis en asuntos agrícolas, en el Talmud de Babilonia refleja mejor el mundo comercial. En caso de conflicto entre los dos textos, normalmente se da prioridad a lo que dice el Talmud de Babilonia. Ahora, continuando con las épocas, vamos a hablar sobre lo que fue la época media, sobre la Edad Media. Para iniciar con este periodo de la Edad Media, vamos a iniciar con lo que fue el periodo gaónico, que va desde los siglos XVIII
desde el siglo, sí, del siglo XVIII al siglo XI de la era común. Ahora, el periodo talmúdico, del que acabamos de hablar, dio paso a la época post-talmúdica, cuando los sabios de las reconocidas academias rabínicas de Babilonia continuaron dominando estos temas, eran conocidos como Geonim. Geonim es el plural de Gaón, que significa entendido. ¿Qué quiere decir? Que Gaonim traduce literalmente los entendidos. Ellos establecieron tribunales en las ciudades de Sura y Pumpedita desde el siglo III de la era común, y uno de los más famosos líderes de este periodo gaónico fue Saadía Gaón de Sura, en el año 882 al año 942 de la era común. Él fue el filósofo, y autor de uno de los primeros tratados teológicos conocidos como Emunot Ve'edot, que es el libro de las creencias y de las opiniones. Originalmente escrito en árabe, en el que intentó reconciliar el judaísmo con las ideas de Platón y Aristóteles. Durante los días de Sadía, la amenaza principal para las comunidades judías llegaba de una secta judía llamada Karaim, que se conocen también como los Caraítas, que creían que solo la Biblia escrita era válida y que las leyes talmúdicas no representaban ninguna atadura para los judíos. Sadía defendió firmemente la autoridad rabínica contra ellos y declaró a los caraítas heréticos. Luego vamos a ver lo que pasó con los judíos en Europa de esa misma época. En el centro de la vida judía se trasladó por ahí rápidamente hacia Europa, tanto a la Europa oriental como a la occidental. Estamos hablando solamente de Europa. El centro de la vida judía se trasladó rápidamente hacia Europa, tanto a la Europa oriental como a la occidental. Ahora, ¿cómo llegaron los judíos a Europa? Es todavía un tema de discusión. Es bien sabido que durante el primer siglo habían comunidades judías en toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Según la teoría dominante, los judíos se trasladaron a través del norte de África y llegaron hasta la península ibérica, mientras que otros desde Italia pusieron rumbo hacia el norte, hacia Francia y hacia Alemania. Y luego llegaron a lo que fue Polonia y Rusia. Este grupo fue conocido como judíos sefardíes, por la palabra Sefarad, que significa España. Y el segundo, conocido como los judíos askenazis. La palabra askenaz significa Alemania. Estos dos grupos de judíos desarrollaron instrucciones sociales y modelos religiosos, a veces en conflicto unos con otros. Esta división permanece hoy en día. Históricamente, estas dos comunidades han tenido desacuerdos en muchos asuntos teológicos, así como en algunas prácticas religiosas, pero no son prácticas tan marcadas, ya que se hace referencia casi todo el tiempo hacia la Torá y a lo que hablan los estudios del Talmud. Es más que todo, se habla, por ejemplo, de que durante Shabbat, una de las comunidades la prende antes hace una verajá antes de encender la luz. Luego otra comunidad dice que primero se enciende la luz, luego se hace la verajá. Por lo menos los judíos ashkenazí tienden a poner la mezuzá en diagonal. Eso es un estudio. Los sefarditas tienden a ponerla vertical. También tiene una explicación, pero son puntos que van variando, pero sí se mantiene su identidad judía con respecto a todo lo que tiene que ver el estudio de la Torá y el Talmud. Más que todo son como prácticas lo que ha venido variando, pero prácticamente no es una gran diferencia en estas dos entre estos dos grupos judíos. Durante la dominación musulmana de la península, que abarcó desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, los judíos alcanzaron el más alto estatus posible bajo la ley islámica, un periodo normalmente descrito como la Edad de Oro de la península ibérica. Hasta las personalidades judías sobresalieron más allá de lo esperado, y así pues, por ejemplo, Hasdai ibn Shapur del año 925 al año 975 de la era común de Córdoba llegó a ser médico personal de Califa Abd al-Ram III y trabajó como diplomático. Samuel ibn Nagdela, el año 993 al año 1065 de la era común, un poeta y estudioso del Talmud, se convirtió en secretario del visir de Málaga y consejero del rey de Granada, y su hijo Yosef fue también visir de Granada y el Nagid
que es líder de la comunidad judía, Salomón ibn Gabriel, del año 1021 al año 1057 de Málaga, y Yehuda Halevi de Toledo en el año 1085 a 1145 se convirtieron en poetas laureados de toda la comunidad sefardí. Abraham ibn Esdra de Tudela en el año 1092 al año 1167 fue reconocido gramático y comentarista de Moshe ben Nachman, conocido también como Nachmanides. De Girona en 1194 a 1270 se destacó como comentarista y místico. ¿A qué se refiere esto y por qué es eso? La comunidad judía empezó a verse involucrada muy en asuntos importantes de los gobiernos, de todo lo que tenía que ver con cierta cantidad de países, y luego viene a lo que más adelante en un futuro viene lo que es el celo hacia los judíos. Por eso llegó, o sea, tenían tanto poder los judíos incluso durante la Inquisición, que la corona española debía mucho dinero hacia los judíos, y para ello era más fácil expulsarlos de España que pagar el dinero que le debían hacia los judíos. Entonces, ¿cuál era el miedo de estas personas? El miedo que tenían ellos era de que los judíos estaban apoderando prácticamente de la economía, y o sea, prácticamente los mismos reyes dependerían casi de los judíos. Por eso es que más adelante viene lo que es la Inquisición. Todo eso, los judíos, por lo menos cuando se viene lo del descubrimiento de América, se habla sobre que las personas que venían en los 3 barcos, conocidos en las historias de colegio, se habla sobre que venían 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, que eran barcos pertenecientes a la corona española, las 3 carabelas. Habla sobre que las personas que venían ahí en esos barcos eran delincuentes, eran asesinos, era lo peor de España. Como era un viaje prácticamente suicida, porque no se conocía que la Tierra era redonda en esa época, aunque anteriormente ya habían visitado América algunos grupos, como los vikingos, que se habla que ellos vinieron antes. Cuando fue reconocido, porque dice que el descubrimiento de América, porque ellos descubrieron riquezas. El otro grupo que vino antes no vino con esa mentalidad de querer saquear la Tierra. Estos grupos que vinieron después vinieron a sacar todo lo que fue la Tierra, que se conocía en esta parte de Occidente. Entonces, estas personas, durante esta época, las personas que huían, o sea, si usted no se convertía al cristianismo, lo mataban, y si se convertía, entonces llevaba una doble vida, porque los judíos, muchos de ellos no dejaron su judaísmo. Dentro de sus casas eran judíos, pero cuando salían a la calle eran cristianos. Ellos siguieron practicando a escondidas sus creencias religiosas. Entonces, muchas de las personas que venían hacia América no eran solamente asesinos y gente de lo peor que tenía la corona española, sino también muchos de los que llegaron en estos viajes, no solamente en los 3 primeros, sino en varios que se hicieron, eran judíos huyendo de la corona española. Por eso es que los judíos durante la Inquisición llegaron a América. Dice que uno de los más famosos judíos españoles fue Moisés Maimónides de Córdoba, en el año 1135 al año 1204 de la era común, filósofo y líder de la comunidad judía sefardí, y posteriormente en Fustat, Egipto, dejó una increíble marca en la comunidad judía durante los siglos. Maimónides escribió extensamente. Entre sus obras se cuenta sobre el libro de la lámpara, un comentario de la Mishnah, el Kitab al-Siraj en árabe, el Mishneh Torah, un código de ley judía en hebreo, y la Guía de los Perplejos, escrita en árabe. Su mayor obra filosófica, que dirigió uno de los discípulos, Yosef ben Yehuda, y en ella el autor intentó reconciliar las enseñanzas judías con la filosofía de Aristóteles. Las cosas empezaron a cambiar poco después de la conquista árabe. Los cristianos en el norte empezaron la reconquista en el año 718, intentando empujar a los árabes hacia el sur, hacia el sur de la península. La buena fortuna de la comunidad judía empezó también a resentirse en el año 1263, durante la disputa que tuvo lugar en Barcelona en presencia del rey Jaime I de Aragón. Nachmanides tuvo que defender las enseñanzas rabínicas contra Pablo Cristiani, un judío converso que afirmaba que podía probar la verdad del cristianismo
valiéndose del Talmud. A pesar de que le fue bien duramente en el debate, posteriormente Nachmanides tuvo que exiliarse. ¿Qué quiere decir? Que por más de que él intentó defender el punto de vista, cuando esta persona, Pablo Cristiani, vio que prácticamente en estas discusiones tenía las de perder, decidieron una persecución contra Nachmanides, que tuvo que exiliarse. Durante el siglo XIV, la mayoría de los árabes fueron empujados hacia el sur del país. Aragón y Castilla estaban de hecho en manos cristianas. Los judíos buscaron protección en sus reyes y estos a cambio los utilizaron como administradores y recaudadores de impuestos. Esto es lo que yo le quería, de lo que estaba hablando. Estas personas prácticamente eran los que manejaban el dinero de la corona. Esta era una posición que despertaba un profundo odio entre la población de aquella época. En junio de 1391 hubo asaltos en Sevilla y muchos judíos fueron asesinados. En 1413 tuvo lugar otra disputa, esta vez en Tortosa, entre Josué Lorqui, también llamado Jerónimo de Santa Fe, un exjudío, y Vidal Beneviste. Esta se alargó durante casi un año. Durante aquellos intentos de debates del Talmud, fue condenando a los judíos y se les prohibió el estudio de la Torá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a los judíos se les nombró como administradores de estos dineros de la corona española? Porque ellos practicaban los ahorros de acuerdo a lo que manda la Torá, como está escrito en la Torá, cómo se debe ahorrar y cómo se debe administrar el dinero. Esto era estos cargos obviamente eran recompensados hacia los judíos por la misma corona española. Como ellos hacían buen trabajo, también su remuneración era buena. ¿Qué pasa? Que como los judíos fueron considerados que por más de que hubieran nacido en ese país, eran exiliados y ellos no pertenecían a esos lugares. Entonces los judíos eran también marcados como un grupo aparte. Por más de que hubieran nacido en esa ciudad, en esos países, eran marcados como grupos aparte. Entonces estos puestos que eran de alto rango eran condenados por aquellas personas que eran nacidas de los mismos cristianos, y se decía que estos judíos estaban quedando con todo y que ellos le estaban quitando sus trabajos. Hoy en día se ve eso, que le están quitando los trabajos, de que por culpa de ellos es que pasan las cosas, todas estas cosas. Entonces genera celo. Entonces, en este punto de la historia, de que se ve que los judíos son administradores, son buenos ahorrando, en esta época se crea lo que es una mofa de crear la famosa alcancía en forma de marrano. Los judíos les decían que eran unos cerdos. Entonces se creó la historia, como una mofa de que las alcancías, como eran para ahorrar, entonces hacían mofa de que era un judío ahorrando. Entonces se crea la famosa alcancía en forma de marrano. Por eso es que las alcancías a nivel mundial siempre se ven como el pink bank en inglés, o el marranito. Entonces la gente siempre que ahorra no sabe por qué la alcancía tiene forma de marrano. Es una mofa hacia el pueblo judío, porque ellos son buenos ahorrando y querían hacer burla de esto. Por eso es que no se deben comprar alcancías en formas de marrano, porque está haciendo alusión hacia judíos de aquella época que se esmeraron en tratar de mantener su economía. Es algo así como burlarse de ellos. En la última década del siglo XV, un buen número de judíos, ya sea porque intentaban escapar de la opresión o por sincera convicción, se hicieron cristianos. Algunos de ellos fueron fieles a su nueva fe, mientras que otros llevaron una doble vida: judíos en casa pero cristianos en la calle, como lo mencioné antes, con tal de supervisar a estos nuevos cristianos conocidos como conversos, también llamados despectivamente marranos o cerdos. Los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla aprobaron el establecimiento de la Inquisición española en Castilla.
Se tiene que señalar aquí que la Inquisición no controlaba a los judíos, solo los conversos recientes al cristianismo. Y acá es donde yo le digo, eran llamados marranos despectivamente. Entonces crearon las famosas alcancías en forma de marrano. Como eran buenos administradores, para ellos fue bueno decir que si ahorraban en marrano eran ahorrar como judíos. Increíble. En enero de 1942, los árabes perdieron Granada frente a los ejércitos de Isabel y Fernando, y el 31 de marzo de 1492, asegurando que los judíos corrompían a los nuevos cristianos, Fernando e Isabel, influidos por Tomás de Torquemada, el confesor de la reina, hicieron público en el Palacio de Alhambra, en Granada, un decreto de expulsión que ponía punto final a la vida judía en Castilla y Aragón. Los judíos tuvieron hasta el 31 del 9 de Av, día de ayuno, cuando los judíos conmemoran la destrucción del primer y segundo templo. Una delegación de dignatarios judíos, Abraham, señor e Isaac Abravanel, intentaron reunirse con las autoridades con tal de revocar este edicto, pero sin ningún éxito. El número de judíos que dejaron la península no se conoce con exactitud, pero se calcula que fueron alrededor de 100.000 judíos de Sefarad que encontraron refugio en el sur de Francia, en el norte de África y posteriormente en Italia. Los balances, así como diferentes partes del Imperio Otomano, llevando con ellos su cultura y su judeo-español llamado ladino. El lenguaje que hablaban hoy en día muchos judíos sefardíes. El impacto de esta expulsión fue tremendo y todavía se recuerda como una gran tragedia. Fue en el 2 de agosto cuando Cristóbal Colón zarpó desde la península ibérica hacia el Nuevo Mundo. Algunos reclamaban que eran descendientes judíos. Esta afirmación no ha sido probada, pero sin embargo sí es verdad que llevaba conversos en sus naves. Lo que yo le estaba hablando de que cuando Cristóbal Colón viajó hacia América, muchas de las personas que iban en estos barcos eran judíos. Pero se habla de que Cristóbal Colón era judío porque muchas de las cartas que escribió él sabía leer las estrellas de forma como se ha mostrado en el Talmud o en los estudios judíos. Y muchas de las cartas escritas a su hijo fueron en hebreo. Se ha encontrado que de las cartas históricamente muchas referencias tenía como escritas en partes en hebreo. Pero ¿por qué Cristóbal Colón escondió su identidad judía? Porque él no iba a presentarse ante la corona española como judío, sabiendo de que se venía todo este tema de la Inquisición y la expulsión de los judíos. Y él necesitaba financiamiento de la misma corona. Obviamente, él no iba a mencionar que era judío, simplemente llegó como un ciudadano normal y ocultó esta información. A pesar de que la comunidad judía desapareció en España al final del siglo XV, los judíos empezaron a entrar en el país periódicamente en pequeños grupos procedentes de Europa y el norte de África. En 1877, unos 400 judíos estaban registrados en España. En 1916, la primera sinagoga de la Edad Moderna se abrió en la capital de Madrid. Las autoridades españolas revocaron formalmente el edicto de expulsión y en 1990 expulsión, si lo revocaron, se dictó en 1992. Miren la cantidad de años que tuvieron que pasar, desde el año 1492 hasta 1992, 500 años de expulsión estuvo este decreto hacia los judíos. Para celebrar el hecho histórico, los reyes de España, acompañados por el presidente del Estado de Israel, Chaim Herzog, participaron en un acto celebrando en la sinagoga de Madrid, y se estima que hay actualmente 15.000 judíos viviendo en España, la mitad de ellos en Cataluña. Ahora vamos a hablar un poco de este tema, pero sobre lo que fue la Europa Central. En la Europa Central, los judíos habían vivido en Europa durante mucho tiempo. La mayor parte de la historia y especialmente la Edad Media se encontraba bajo la protección
sobre una protección real, cosa que los convertía en propiedad de la corona. Estamos hablando de la Europa central. Muchos reyes los apoyaron, otros en cambio los explotaron, y muy a menudo los judíos se vieron obligados a desempeñar una sola profesión: prestamistas de dinero. Estos no les hizo muy queridos entre la población. En el año 1095, para unificar a todos los cristianos del mundo occidental, el Papa Urbano II les exhortó a conquistar la Tierra Santa. Esto fue el inicio de muchas cruzadas. La última, la octava, tuvo lugar en el año 1270, que devastaron Europa y Oriente Medio. Muchos respondieron a la llamada del Papa, pero la masacre empezó ya en Europa, destruyendo numerosas comunidades judías a su paso hacia la que se conocía en esa época como Palestina. Nombre Palestina no quiere decir que esa tierra le pertenezca a los palestinos. Así muchos judíos a lo largo de Rhineland fueron asesinados, y esta tragedia se refleja en muchos poemas litúrgicos que fueron escritos durante la primera cruzada. Luego, la situación de los judíos en Europa central era muy precaria. En el año 1215, el cuarto concilio lateranense, convocado por el Papa Inocencio III en el año 1198 y 1216 en Roma, decretó que todos los judíos llevaran un distintivo en sus ropas y un raro sombrero en la cabeza. La falsa acusación de que los judíos profanaban la sagrada hostia de comunión o la calumnia de que cometían asesinatos rituales hizo sus vidas muy difíciles. Luego, en el año 1240, Nicolás Donin denunció el Talmud ante el Papa como texto blasfemo. Como consecuencia, muchas copias del Talmud se quemaron. Hubo también expulsiones masivas de los judíos en toda Europa, y en 1290 en Inglaterra y en el 1306 en Francia. Durante la peste negra, los años 50 del siglo XIV, los judíos fueron acusados de la plaga bubónica que mató a un tercio de la población europea. Para escapar de la muerte, muchos judíos se trasladaron a Polonia, que les dio la bienvenida, y donde posteriormente los judíos crearon un importante centro cultural. ¿Qué quiere decir? Que los judíos los acusaban de todo. Llegó una plaga que fue por culpa de los judíos. ¿Qué pasó eso? Que fue por culpa de los judíos. Pero llegar a tal punto a que decir que el Talmud es blasfemo ya fue como el tope máximo, ya que estos eran libros que llevaban mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si usted no creía en el cristianismo, era blasfemo. A pesar de que muchas de las Biblias actualmente han sido modificadas a raíz de lo que de conveniencia, de lo que es mismo de los dirigentes, de los mismos cristianos. Si una persona no cree en lo que creen ellos, es blasfema, pero solamente se ataca al judíos. Nunca se ha visto de que digan que el Corán es blasfemo, de que el budismo es blasfemo, sino siempre se marca hacia el judío. Todo pasa en relación a los judíos. Es una calumnia que, como durante la Segunda Guerra Mundial dijo que los judíos, uno de los líderes judíos dijo que los judíos durante la celebración, no me acuerdo de cuál era, que decía que sacrificaban a los niños, los mataban, y con la sangre de los niños hacían rituales, y o sea, inventaron tanta cosa que lo que hacía esta gente era crear más odio hacia los judíos. Entonces siempre se ha mantenido la mentalidad, porque acá vemos que estamos hablando del año 1290. Siempre ha estado como ese estigma que todo pasa por culpa de los judíos. Si usted perdió su trabajo, esto es por culpa de los judíos. Al contrario de los judíos españoles, que relacionaban abiertamente sus vecinos musulmanes y cristianos, la mayoría de los judíos europeos, bajo la pesada opresión de las autoridades, tanto seculares como religiosas, preferían encerrarse aparatosamente de la gran sociedad y concentrándose en las necesidades internas de la comunidad. Este esfuerzo, sin embargo, produjo importantes resultados e insignes personalidades rabínicas emergieron para ayudar a la comunidad a hacer frente a sus asuntos y problemas. Según el rabino Gershon Ben Yehuda, en el año 960 y 1040, de Maine, se hizo famoso por los decretos que publicó sobre la vida comunitaria.
La derogación de la poligamia entre los judíos askenazis, la necesidad del consentimiento para el divorcio por parte del marido y la mujer, y la prohibición de leer la correspondencia de otra persona. Un judío francés, el rabino Shlomo ben Yitzhak, conocido como Rashi, en el año 1040 en Troyes, estudió con algunos de sus discípulos del rabino Gerson, y cuando regresó a su tierra natal escribió algunos de los más perdurables comentarios sobre la Biblia y el Talmud. Después de su muerte, sus nietos, llamados tosafistas, escribieron lo que conocemos hoy como el Tosafot, que traduce añadidos a sus comentarios. Asimismo, en el siglo VIII, un grupo de rabinos alemanes conocidos como Hasidé Ashkenaz, los piadosos de Ashkenaz, se dedicaron al misticismo y crearon el Sefer Hasidim, el libro de los piadosos, que describe el adecuado comportamiento y la acción ética correcta, y fue aproximadamente en esta misma época cuando los maestros rabínicos, tanto españoles como alemanes, comenzaron a editar una colección de enseñanzas en forma de códigos de conducta. Luego el rabino Joseph Caro, en el año 1488 y 1575, un estudioso sefardí de Safed, creó lo que se conoce hoy como el Shulchan Aruch. Es un libro muy importante que traduce la mesa puesta. El código de la ley judía, el cual el rabino Moshe Isserles en el año 1520 y 1572 de Polonia añadió sus propias notas llamadas mapa, como el mantel, reflejando las costumbres de los judíos ashkenazis. Ahora, en esta época viene lo que es el surgimiento de la Kabbalah. Siempre ha habido una tendencia mística acerca de lo que es la Kabbalah. Siempre esta tendencia mística en el judaísmo, pero esta tendencia despegó de forma brillante en España con el surgimiento del misticismo moderno. El periodo clásico de este movimiento empezó con la publicación del Zohar, que se convirtió en un texto más importante que el misticismo judío, escrito por Moses ben Shem Tov en los años 80 del siglo VIII. El autor identificaba su mayor obra, a Dios, como el Ein Sof, o sea, el infinito, y explica la existencia de las 10 sefirot, las 10 emanaciones, que emergían de él, poniendo énfasis en el Debekut, que es pegarse a Dios por medio de la oración y la meditación, y promovió la creencia de la transmisión de las almas después de la muerte. Pronto, sin embargo, el centro de la Kabbalah se trasladó a la ciudad de Safed, en Tierra Santa. Entre los místicos se encontraba el rabino Isaac Luria en el año 1534 y 1572, que se convirtió en el maestro más célebre, y él llegó con un nuevo paradigma de la creación a una forma mística de explicar la condición de los judíos en el exilio. Luria creía que al principio Dios estaba controlando el Sitzum, produciendo un vacío dentro del cual Dios enviaba rayos de luz que estaban sostenidos en vasijas. Sin embargo, estos contenedores en un momento dado se rompían, que es el Shevirat Hakelim, emitiendo la luz divina por todas partes. Una explicación por el que los judíos vivían en el exilio. El objetivo final, decía Luria, es el Tikkun Olam, la reparación del universo, trayendo así la integridad de toda existencia, observando las misbot indicadas en los textos sagrados. Las enseñanzas cabalísticas continuaron difundiéndose entre el mundo judío y tienen todavía hoy una gran influencia entre mucha gente. Y es como en el siglo VIII, en el siglo XIII, es que se empieza a hablar más sobre lo que es la Kabbalah. Luego vienen los judíos de la parte oriental de Europa, que hasta el siglo XVIII los judíos no podían vivir en Rusia, así que muchos de ellos comenzaron a establecerse en comunidades en Polonia, Ucrania, Lituania, y protegidos por los reyes, estos judíos establecieron organizaciones comunitarias y seminarios rabínicos llamados yeshivot, y dedicaron a los negocios y la agricultura. En Lublin, en Polonia, desarrollaba también una organización judía central conocida como el Consejo de las Cuatro Tierras, llamada la Gran y Pequeña Polonia.
Rutenia y Volquinia, en el año 1580 y 1764, cuyos delegados se reunían 2 veces al año para discutir y resolver asuntos de la comunidad. Vivían en enclaves especialmente restringidos llamados stievels, y tenían una lengua en común, el yiddish, una combinación del alemán y el hebreo. Ya vimos más adelante que el ladino era la lengua entre el español y el hebreo, y ahora vemos la otra lengua hebrea, que es el yiddish, que es una combinación entre el alemán y el hebreo. Son las dos derivaciones del idioma que hablan los judíos en la diáspora. Muchos de ellos hablan o yiddish o hablan el ladino. Entonces, el ladino, una combinación entre el español y el hebreo, y el yiddish es una combinación en el alemán y el hebreo. También hemos hecho estudios anteriores acerca de esto. La lengua en común era el yiddish, que les posibilitaba establecer una amplia red de lazos entre los judíos que vivían en lugares mucho más remotos. Pero la vida no era tan fácil para estos judíos, porque en el año 1648, cuando los cosacos, bajo el liderazgo de Bogdan Chmielnicki, se rebelaron contra las autoridades gobernantes, infligieron también en su enorme daño a los judíos. A finales del siglo XVIII, cuando Rusia, Prusia y Austria se repartieron Polonia, Rusia se encontró con una enorme población de judíos. Muchos de los zares, sin embargo, eran hostiles a los judíos. Hubo constantes pogroms, palabra rusa que se usa para decir devastación o asalto, en varias partes del Imperio Ruso, y durante el reinado de Nicolás II en el año 1894 y 1918, el zar proporcionó los fondos para la publicación del desgraciadamente famoso panfleto Protocolos de los Sabios de Sion, que de forma engañosa aseguraba que los judíos secretamente controlaban los recursos financieros del mundo. Durante el reinado de Nicolás II, en 1894 y 1918, el zar proporcionó los fondos para la publicación del desgraciadamente famoso panfleto Protocolos de los Sabios de Sion, que de forma engañosa aseguraba que los judíos secretamente controlaban los recursos financieros del mundo. Increíble. En 1911, cuando un muchacho cristiano fue asesinado en Kiev, en Ucrania, Mendel Beilis, un judío, fue acusado de usar su sangre para fines rituales. Finalmente, el jurado absolvió a Beilis del libelo de sangre, y en 1917 la Revolución Rusa, que fue apoyada por muchos judíos, derribó la monarquía rusa, pero no puso fin al antisemitismo de este país. Ahora, algo muy curioso: un sujeto llamado Sabbatai Zevi era un falso mesías del Imperio Otomano. Ellos creían que este personaje era un mesías, el falso mesías del Imperio Otomano, Sabbatai Zevi. El judaísmo había conocido muchos falsos mesías, sin embargo, el caso de Sabbatai Zevi es uno de los más dramáticos de la historia, no solo porque fue uno de los movimientos mesiánicos más extendidos de la vida judía, sino porque su conversión al Islam provocó una profunda decepción para un gran número de judíos que vivieron en el siglo XVII. El rabino Sabbatai Zevi nació en Esmirna en el año 1626, la ciudad más grande de la costa oriental del mar Egeo. Era en el momento en que los judíos sufrían de los efectos posteriores de las masacres de Chmielnicki de 1648 en Europa Oriental y la guerra ruso-sueca de 1655. Muchos judíos encontraron refugio en la Kabbalah, esperando la llegada del Mesías. Incluso los cristianos esperaban la llegada del Mesías en 1666. Estamos hablando de un año después. Dice que después de la masacre de 1648 en la Europa Oriental y la guerra ruso-sueca de 1655, muchos judíos encontraron refugio en la Kabbalah y esperaban la llegada del Mesías. Incluso los cristianos pensaron que la llegada del Mesías también sería, según los cristianismos, la segunda llegada del Mesías sería en el año 1666. Zevi estaba ocupado en estudios místicos
y debido a su carisma y hermosa voz comenzó a atraer a muchos seguidores. Después del encuentro con el rabino Natán de Gaza, un compañero cabalista, Sevi se declaró a sí mismo Mesías en el año 1665. Es lo que pasó, él mismo se proclama el Mesías en el año 1665. Y dice que Sevi se declaró a sí mismo Mesías en el año 1665 y dijo que iba a apoderarse de la corona del gobernador otomano. Poco después de esto, las autoridades turcas lo arrestaron y lo llevaron a Constantinopla. Y en el año 1666, cuando los cristianos esperaban la segunda venida del Mesías, para ellos, fue llamado al Tribunal Imperial de Adrianápolis para ser juzgado. Y allí este sujeto Sevi, para escapar de la pena de muerte, accedió a convertirse en musulmán y tomó el nombre de Aziz Mehmed Efendi. Y ahí fue donde terminó su mesianismo. Su conversión decepcionó a sus miles de seguidores. Algunos decidieron abandonar la causa, otros le siguieron hasta el Islam, llevando una doble vida, como dice, judío en casa y musulmán en la calle. Son conocidos como Dome, una palabra turca que significa converso. El movimiento, muy pequeño en la actualidad, todavía existe en todo el mundo. Por eso se hablaba de el falso Mesías del Imperio Otomano. Era una persona que llevó a los judíos y a los mismos cristianos incluso a creer en que él era el Mesías, pero para escapar de la muerte accedió a convertirse al Islam y muchas personas lo siguieron. Dice que fue una pequeña, un movimiento muy pequeño, pero aún así como que engañó a las personas, se dejaron engañar por estos sujetos. Sabbatai Sevi, el falso Mesías del Imperio Otomano. Bueno, ya hemos hablado de lo que fue el periodo bíblico, que va de la creación hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 antes de la era común. Hablamos también de lo que fue el periodo rabínico, que formalmente empieza sobre el año 70 de la era común y alcanza hasta el siglo VII de la era común, con la finalización de lo que fue el Talmud, que como habíamos hablado antes, de Jerusalén y Babilonia. Y ya acabamos de aprender un poco. Estos son temas tocados muy por encima, porque son temas que son demasiado, que toca profundizar demasiado, pero es como un recuento. El tercero fue el periodo medieval, que es el más largo, que va en la división al mundo occidental de los épocos históricos y va desde el siglo VII hasta los siglos XVIII y XIX. Vamos a hablar ahora sobre el periodo moderno, que también es un poco largo y hace referencia a los siglos XIX y XX. En estos dos últimos siglos han pasado demasiadas cosas para estudiar, así que pues hay un pequeño resumen del rabino el Dr. Rifat Sonsino, que nos da una breve historia sobre todos estos temas para poderlos tocar muy en profundidad. Tenemos que estudiar demasiado estos temas, no se estudian en una hora, pero es una recopilación. Entonces, iniciando, dice que el periodo moderno es el comienzo de la historia judía, y este lugar, bueno, de la historia judía moderna, tiene lugar al mismo tiempo que la ilustración del siglo XVIII en Europa, que promovía la razón como fuente principal de conocimiento y base de toda autoridad. Desarrollada por pensadores de Alemania, Francia y Gran Bretaña, el movimiento se extendió rápidamente por toda Europa, incluso en Rusia. Todas las instituciones tradicionales fueron cuestionadas, las costumbres y los valores morales se revisaron para adaptarlos a nuevos tiempos. Hubo también un intento de suplantar la autoridad de la vieja aristocracia y establecer instituciones religiosas a favor de los derechos de los individuos. Y en el año 1806, Napoleón llamó a los líderes judíos a un gran encuentro de esa época, llamado el Moderno Sanedrín, para averiguar su grado de lealtad política, y quedó sumamente complacido al oírles decir que se consideraban primero franceses
Increíble. La reacción que provocó la era de la Ilustración del siglo XVIII en las comunidades judías de Europa fue diversa. Algunas la aprobaban cordialmente, otros se mostraron más cautos cuando no suspicaces, y bajo estas líneas se encuentra la mayoría de las respuestas a la modernidad. Entonces, iniciando con el tema, vamos a hablar sobre el nacimiento del judaísmo progresista. En el siglo XVIII, algunos judíos tradicionales argumentaban que para preservar el judaísmo en tiempos modernos había que separar la cultura judía de la cultura no judía. Conservar el judaísmo en casa y actuar como un ciudadano activo en el mundo exterior, y otros se mostraban en desacuerdo y decían que se podía ser judío tanto en casa como en la sociedad sin hacer ningún tipo de distinción. El primer grupo acabó siendo conocido como ortodoxo. Ya todos conocemos esta palabra, judíos ortodoxos, judíos liberales. Este grupo acabó siendo conocido como los judíos ortodoxos, mientras que en el segundo fue como progresista. El origen del judaísmo progresista moderno se encuentra en Alemania. El movimiento empezó no con grandes debates teológicos, sino que empezó con simples cambios litúrgicos. Entonces, a principios del siglo XIX, cuando Israel Jacobson, en el año 1768-1828, un rico banquero de Alberstadt estableció una escuela privada en Sesem. Añadió una capilla, el Templo de Salomón, para los servicios religiosos en el año 1810, donde las oraciones se recitaban tanto en hebreo como en alemán. Había un órgano y a menudo se incluía un sermón en lengua vernácula. Estas fueron las mayores innovaciones de aquella época, que sin embargo crearon una división dentro de la comunidad. Algunos las aprobaban y otros desaprobaban estas prácticas. Luego, posteriormente, Jacobson recibió la ayuda de algunos rabinos de Alemania más liberales de ideas, como Abraham Geiser en el año 1810 a 1874 de Hamburgo y Samuel Holtheim en el año 1806 y 1860 de Berlín, y empezaron a influir en la opinión pública dentro de la comunidad judía de toda Europa. Sin embargo, el movimiento se debilitó en Alemania por el antisemitismo y la oposición judía ortodoxa, las inferencias de los gobiernos oficiales hostiles y la falta de emancipación total de los judíos de Europa. Así fue que fue trasplantado a los Estados Unidos, cuya libertad de expresión le dio la bienvenida a estas personas. En el siglo XVII y XVIII, los primeros judíos llegados a los Estados Unidos eran en su mayor parte de origen sefardí. Los judíos alemanes empezaron a llegar a principios del siglo XIX, sobre el año 1830. Habían entre 4.000 y 6.000 judíos en América. Al cabo de 2 décadas, el número alcanzó a los 75.000 en 20 años. La ciudad de Nueva York, con el índice de población judía más alto del país, tenía aproximadamente 16.000 en la década de 1850 y 80.000 en la década de 1880. Con el cambio de siglo, cerca de 1 millón de judíos vivían ya en diferentes partes de los Estados Unidos, la mayoría de ellos procedentes de países de Europa Oriental. Luego, las comunidades judías eran principalmente ortodoxas. El primer templo progresista en Estados Unidos se estableció en enero de 1825 y se trataba de una división de la congregación del Bet Elohim de Charleston, California del Sur. Isaac Harvey, dramaturgo y educador, junto con una docena de hombres, solicitaron a los líderes del Bet Elohim un servicio abreviado, un sermón semanal en inglés y algunos cambios de menor importancia en la liturgia, pero fueron rechazados, así que se establecieron una nueva congregación llamada Sociedad Progresista de Israelitas. Esto fue seguido por la Sociedad de Har Sinaí de Baltimore, Maryland, en 1842, por el Templo Emanuel de la ciudad de New York en 1850 y algunas otras. Y esas congregaciones progresistas minimizaron el nacionalismo judío a favor del universalismo. Concebían el judaísmo más como religión que como una cultura y animaron a sus miembros a convertirse en buenos y leales ciudadanos.
El primer rabino liberal influyente en el continente fue Max Lilienthal en 1815 y 1882, que había nacido en Múnich, Alemania. Después de estudiar para el rabinato, recibió una educación laica y obtuvo un doctorado en la Universidad de Múnich en 1837. Entonces fue invitado por el gobierno ruso para dirigir una escuela judía privada en Riga, donde introdujo la confirmación para las mujeres en 1840. Luego, en 1844, a los 30 años de edad, se marchó a Estados Unidos y se convirtió en el rabino de una congregación de la ciudad de Nueva York. Aquí, en respuesta a las virtudes de la época, empezó a darse cuenta de la necesidad de hacer algunos cambios en la vida judía, principalmente en la liturgia de la sinagoga. Así, por ejemplo, en 1846 estableció el primer servicio de confirmación en Estados Unidos. Sin embargo, el conflicto con algunos de los miembros más tradicionalistas de su sinagoga le obligó a renunciar al cargo y empezó a trabajar en una escuela privada de la ciudad a través de la influencia y la amistad con el rabino Isaac Meyer Weiss. Para esto vamos a ver un poco más adelante. Se trasladó a Cincinnati, en Ohio, en 1855 y se convirtió en rabino de la congregación Bene Israel, también llamada Templo de la Avenida Rockdale. Este lugar instituyó una serie de reformas, entre otras hizo algunos cambios a la liturgia y en la vida comunitaria de la sinagoga. Luchó también por la separación entre la iglesia y el Estado y finalmente murió en 1882 a la década de los 67 años. Isaac Meyer Weiss, que vivió de 1819 a 1900. Estamos hablando de las comunidades progresistas. Luego las primeras congregaciones judías progresistas en Estados Unidos tuvieron éxito limitado y tuvieron que esperar a la llegada de Isaac Meyer Weiss. El rabino Weiss, originario de Bohemia, emigró a Estados Unidos en 1846 y en 1850 se convirtió en el rabino del Beit El, una congregación progresista de Albany, Nueva York, pero su reputación creció cuando se trasladó a otro templo en Cincinnati, en Ohio, el Bnei Yeshurun, donde sirvió durante 46 años. Weiss no era un teólogo, pero tenía una gran habilidad para atraer gente y fue promotor de las tres mayores instituciones que componen hoy el judaísmo progresista en América. En 1873 unió a todas las congregaciones progresistas de su época, creando la Unión de Congregaciones Hebreas Americanas, por sus siglas UAHC, hoy llamada Unión del Judaísmo Progresista. En 1875 estableció el primer seminario rabínico progresista, el Hebrew Union College, hoy conocido como Hebrew Union College Jewish Institute for Religion, y en 1889 creó con 30 miembros la Conferencia Central de Rabinos Americanos, llamada una organización profesional para todos los futuros rabinos progresistas de Estados Unidos y ahora también en Canadá. Y actualmente la CAR tiene cerca de 2.000 miembros. Ahora vamos a hablar, esto fue lo que estamos hablando sobre los progresistas, del nacimiento del judaísmo progresista. Ahora vamos a hablar de lo que es el nacimiento del hasidismo. De aquí vamos a hablar del Baal Shem Tov. Muchos hemos oído hablar del Baal Shem Tov. Israel Ben Eliezer, también conocido como el Baal Shem Tov. Este movimiento popular surgió a mediados del siglo XVIII en Polonia y ponía énfasis en la observancia religiosa estricta, pero también en la alegría, el entusiasmo y las oportunidades de adorar a Dios con todo el ser en cuerpo y alma. Muchos de sus líderes querían escapar de la estricta observancia de la ley de su época en favor de una mayor expresión religiosa más cálida, vibrante en interior. El fundador Israel Ben Eliezer, del año 1700 a 1760, llamado Baal Shem Tov, el amo del buen nombre, se reveló a sí mismo como curador y atrajo a muchos seguidores alrededor de su carismática personalidad, viviendo en los montes Cárpatos con su segunda mujer, Ana.
Enseñó la compasión, la caridad y el amor y dijo que uno podía adorar a Dios a través de la alegría en su vida diaria. Después de su muerte, muchos de sus seguidores, cada uno de ellos llamados un sadik, o sea, un justo, establecieron sus propias dinastías independientes, muchas de las cuales existen hoy todavía. Los judíos que se oponían a los estudios jasídicos, o sea, los piadosos, se llamaban mitnagdim, oponentes. Entre sus líderes estaba el rabino Eliach ben Solomón Salman, en el año del que vivió en el año 1720-1797, a menudo conocido como el Gaón de Vilna. Él creía que el hasidismo era una ideología peligrosa por la subordinación de los hasidim a los líderes carismáticos, sus especiales prácticas, liturgias y su propio estilo de sacrificar los animales. Hoy en día, un buen número de grupos hasídicos tienen congregaciones en todo el mundo, entre ellos los Chabad Lubavitch, Gerer, Sadmar, Belzer y Breslov son los más destacados. Los judíos hasídicos no se diferencian demasiado de los judíos ortodoxos por su teología, pero sí en cambio por la devoción a su líder dinástico llamado Rebbe, y por sus diferentes ropas y sombreros que son reminiscencias de la vida polaca de la Alta Edad Media. Luego viene lo que es el nacimiento del neo-ortodoxia. De esto hay diferentes matices de la ortodoxia respecto a la vida judía, a pesar de que todos se suscriben a la creencia de que la Torá fue una revelación divina y por consiguiente una autoridad determinante del obligado cumplimiento para los judíos ortodoxos en relación con la sociedad no judía, de diferente manera según estos matices. Uno de los primeros judíos ortodoxos modernos fue Moses Mendelssohn, un gran filósofo de la comunidad judía alemana que creía que el judaísmo estaba basado en la razón y mantenía también que uno podía llevar una vida judía en casa, mientras que podía estar completamente involucrado con la sociedad en general. Hizo campaña por los derechos civiles de los judíos y tradujo el Pentateuco y el libro de los Salmos al alemán. El judaísmo neortodoxo moderno tiene su origen en el rabino Samson Raphael Hirish del año 1808 y 1888, un judío alemán que nació en Hamburgo, y además de su rigurosa educación judía, Hirish pasó también por la educación secular de la escuela pública alemana y luego la Universidad de Bonn, donde estudió filosofía y se mostró siempre activo, no solo en su comunidad judía, sino también en la gran sociedad alemana. Se convirtió en rabino principal de su comunidad y en miembro del Parlamento de Bohemia y Moravia. Hirsch es conocido como el padre de la ortodoxia alemana, creyendo en la divinidad de la Torá. Escribió comentarios sobre el Pentateuco y análisis filosóficos sobre las mitzvot, y formuló su doctrina de Torá im Derech Eretz, conocida como Torá combinada con los estudios seculares. En su vida personal adoptó una actitud moderna en cuanto a su forma de vestir, llevaba vestimenta contemporánea y su apariencia personal iba bien afeitado a pesar de lo poco común que era en su época. Ofrecía sermones en alemán y se dedicaba al estudio de la Torá. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el sionismo político. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, los judíos siempre han anhelado por regresar algún día a la tierra de Israel. Repartidos por todo el mundo y sin una solución política común, este sueño permaneció vivo solo en la mente de los fieles que regularmente rezaban por su realización. Tuvo que ser el infame acontecimiento conocido como el Afredet Dreyfus que cristalizara las energías de algunos de los líderes judíos, convirtiéndolo en un movimiento político. Entre los líderes judíos más destacados de la época estaba Teodoro Herzl, un periodista vienés que trabajaba para el Neue Freie Presse y que fue enviado a París a cubrir el juicio de Dreyfus. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue acusado en 1894 de ser un espía de los alemanes
y una acusación que finalmente resultó ser falsa. Mientras tanto, se desató una desastrosa oleada de antisemitismo en Francia y en el resto de Europa. Durante el juicio de Herzl, acabó convencido de que los judíos necesitaban tener su propio país. Así pues, escribió un libro titulado El Estado Judío, que concitó opiniones diversas. Algunos pensaron que era imposible, otros creyeron que este era el camino correcto. Y en 1897, Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea, en Suiza, con aparición de muchos delegados que llegaron de todas las partes de Europa y Estados Unidos. Animando por el espíritu apasionado del congreso, Herzl pronunció una frase épica: en Basilea funde el Estado judío, si no en 5 años, pues en 50, todos lo realizaremos. En 1948, 50 años más tarde, se creaba el Estado de Israel. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el judaísmo en los Estados Unidos. La vida judía organizada empezó en los Estados Unidos de América cuando en el año 1654 un grupo de 23 judíos llegaron a Nueva Ámsterdam, hoy conocida como Nueva York o New York, que llegaba de Recife, Brasil, huyendo de los portugueses. El gobernador de la Nueva Ámsterdam, Peter Stuyvesant, no quería quedarse con los recién llegados, pero la Dutch West Company de Ámsterdam los obligó a hacerlo. Los judíos llegaron a Norteamérica en 3 diferentes oleadas migratorias. Después de la llegada de los judíos sefardíes de las diferentes colonias holandesas en el Nuevo Mundo, como Surinam, que es en la Guyana holandesa, Cayenne o Curazao, cerca de 200.000 judíos emigraron entre los años 1825 y 1860 desde Bavaria y desde otros lugares de Alemania. Se asentaron tanto en el norte como en el sur del país, incluso tomaron posiciones opuestas durante la Guerra Civil. En 1861 y 1865, en cambio, la migración judía más importante, que es más de 1 millón de judíos, llegó desde Europa Oriental entre 1880 y 1920. La mayoría de estos judíos eran muy pobres, hablaban yiddish y apoyaban la causa sionista. La causa sionista es el restablecimiento de la tierra de Israel. Hoy en día viven en los Estados Unidos cerca de 5 millones y medio de judíos americanos. Esto es una tabla que fue sacada de aproximadamente del 2006, o sea que no está tan actualizada. Después de Israel, en un país del mundo con mayor población, o sea, es el segundo país después de Israel del mundo con mayor población judía. La mayoría de los judíos de los Estados Unidos viven de la costa, viven en la costa este y se encuentran repartidos en varios lugares de Estados Unidos, como lo son en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, Chicago, Boston, Baltimore, Washington, y se encuentran también repartidos. Estos son los principales lugares donde se encuentran, pero se encuentran repartidos prácticamente por los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar un poco del Holocausto. Esto es muy superficial, no vamos a profundizar nada. El Holocausto, que fue entre 1933 y 1945, de los muchos acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo judío durante el siglo XX, no hay nada que pueda compararse con la tragedia del Holocausto, llamada Shoah en hebreo, en Europa. Ahora, en 1933, las duras condiciones económicas que se padecían en Alemania llevaron al poder a un sujeto llamado Adolf Hitler, nacido en Austria y pintor de formación. Propuso resolver la crisis culpando a la raza judía de todos los males que asolaban a Alemania. Otra vez vemos aquí que todo lo que pasa en el mundo es por culpa de los judíos. Ya este tema durante la historia se ha convertido en una frase de cajón. En 1935, las leyes de Nuremberg arrebataron a los judíos alemanes cerca de 500.000 de sus derechos de ciudadanía. En noviembre de 1938, las bandas controladas por el partido nazi atacaron sinagogas y otras instituciones judías. Finalmente se llegó a declarar la solución final contra todos los judíos de los países controlados por Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, la aniquilación antisemítica de los judíos europeos tuvieron
diferentes formas, incluyendo la deportación a países lejanos donde eran recluidos en guetos o en campos de concentración, campos como Auschwitz, donde se los gaseaba, campos de exterminio en realidad eran llamados estos. El antisemitismo iba en aumento casi en toda Europa y en 1940 hubo masacres de Odessa, Kiev, Rovno, Riga y en Vilna. El levantamiento del gobierno de Varsovia en el año 1943 provocó el endurecimiento de las condiciones de vida de los judíos de Europa. El resto del mundo civilizado, incluyendo los Estados Unidos, sabían de estas atrocidades, pero hicieron muy poco para salvar a los judíos. Solo un pequeño número de gentiles justos ayudaron a los judíos, como individuos o en grupo, a salvar sus vidas. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó, en mayo de 1945, cerca de 6 millones de judíos y un número igual de no judíos habían perecido a manos de los nazis y de sus acólitos. Fue la tragedia humana más grande del siglo, de la que los judíos aún no se han recuperado completamente. Finalmente, viene lo que es la creación del Estado de Israel en 1948, que es el segundo acontecimiento más significativo del siglo XX. Fue el establecimiento del Estado de Israel después de un lapso de casi 2000 años. Y aquí es donde termina los diferentes periodos que ha tenido que vivir el pueblo de Israel. Lo repito, viene el periodo que fue el periodo rabínico. Luego viene lo que es el periodo, primero fue el periodo bíblico, perdón. Luego viene el periodo rabínico, luego el periodo medieval y finalmente viene el periodo moderno, que termina con lo que es la creación del Estado de Israel. Igual, la historia siempre se sigue escribiendo, así que más adelante quizás se le agreguen cosas a esta historia del pueblo de Israel. Pero entonces hasta aquí va este estudio. Es un estudio del rabino, del doctor Rifat Sonsino. Es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. Es un estudio que nos sirve para vivir como judíos. Bueno, entonces espero esto les sea de bendición, que les haya ayudado a conocer un poco de historia. Esto es simplemente historia tocada por encima, no es tan profundizada. Estos temas, por lo menos lo que se habla de la creación del Estado de Israel, son temas demasiado largos. Lo que se habla del Holocausto, temas largos. Se han escrito libros en cantidades acerca de estos temas, acerca de lo que es los diferentes periodos de la historia judía. Son temas extensos, ayuda para aprender un poco más de historia. Entonces hasta aquí los acompaño. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, Talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.